Gracias, Iglesia, por estar acá. La, el tema de hoy, la gratitud. La gratitud, creo que todos estamos familiarizados con el tema de la gratitud, con el dar gracias. Nosotros los colombianos, alguna vez escuché a Alejandra, que viajó a un país, por ahí, no sé, ella tuvo la oportunidad de conocer otros países, creo que Davidito sabe a qué país. Y una vez llegó ella acá y contó. Y que una persona con la que yo compartí mucho le decía, ¿por qué ustedes los colombianos dan gracias por todo? Porque uno como colombiano, sí, sí, se han visto que esa es como nuestra idiosincrasia, uno, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta hay veces que se le escapa a uno las gracias, o sea, ya es como una muletilla que se le, y a mí me ha pasado, es como de muletilla uno, bueno, gracias, gracias. Muchas veces el otro no ha hecho nada y uno, bueno, gracias, gracias. En serio, en un saludo, qué sé yo, una despedida, bueno, muchas gracias. El otro dirá, pero ¿por qué me da las gracias? Yo no hice nada. Pero es algo que está muy dentro de nosotros los colombianos y hasta cierto punto pues es algo bonito. Tal vez en otras culturas pues no se acostumbra, son un poco más parcos, son un poco más ajenos a esto, de pronto son muy introvertidos, o sea, no sé. Es otra ideología, otra idiosincrasia, nosotros somos muy folclóricos en ese sentido, es nuestra cultura, somos colombianos y pues bueno, pero es importante es dar gracias, pero más que dar gracias es tener esa actitud del saber por qué se da las gracias, ¿no? No dar gracias porque sí y ya, por muletilla, como a veces lo tenemos por costumbre. Estuve en estos días, pues obviamente escuchando muchos mensajes, saber qué aportaba a la enseñanza, porque cuando el pastor me dio la gratitud, pues me dio el tema, dije miércoles, la gratitud, o sea, es algo con el que estoy tan familiarizado, pero ¿cómo desglosamos el tema de dar gracias? O sea, podríamos dar una definición y ya se acabó la prédica, porque pues dar gracias, ¿qué es dar gracias? Yo me fui lo primero que hice, pues ir al diccionario, ir a San Google, y dice San Google que la gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Entonces dice que es un sentimiento, dice que es un sentimiento de estima, o sea, como que valora a esa persona y reconoce que esta persona o qué sé yo le prestó un servicio o le hizo un favor y desea agradecerle y ser consecuente y como corresponderle a ese favor. Esa es la gratitud. Eh, y pues nuestra hermana Degni al principio de la reunión nos citó 1 Tesalonicenses 5:18. Dice 1 Tesalonicenses, le está hablando Pablo, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero esa gratitud en nosotros los cristianos, ¿cuánto más? O sea, si en las personas del mundo, pues se espera una gratitud. Aún yo creo que cuando nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando nosotros le hacemos un favor a alguien, muchas veces que lo hacemos desinteresadamente, pero lo mínimo que uno espera es que le digan gracias, ¿no? Y muchas veces no pasa. Hay veces uno hace un favor, presta un servicio, qué sé yo, y ni las gracias le dan a uno. O sea, como que ya lo toman por hecho que sí, que uno debe hacerlo. Máximo, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa de servicios realmente, eh, pues uno presta un servicio, a mí me remuneran ese servicio y pues de verdad hay muchas personas que ni las gracias dan. Me he encontrado con clientes que son, mejor dicho, un dulce, un caramelo, una persona, ¿dónde lo pongo? Y están manda uno a los que trabajan conmigo a instalar y después me dicen, uy, nos trataron muy bien, nos dieron almuercito, nos dieron gaseosita, que agüita, que personas tan amables. Mientras que hay otros que nada, o sea, nada, ni un vaso de agua les dan y los pobres viéndolos sudar allá, martillándole la pared y montándole su puerta. Y nada, ajenos totalmente, o sea, como desligados totalmente como de esa parte humana, o sea, y desafortunadamente no quiero encajonar, pero no, o sea, no quiero como crear un estereotipo, pero pasa más en esas personas que tienen muchos recursos, que afortunadamente sus vidas flotan
en dinero y su cuenta bancaria tiene muchos ceros a la derecha, qué chévere, ¿no? Qué afortunados son. Y tal vez esa empatía humana se pierde tanto que ni se les olvida dar las gracias. O sea, como que ya dan por hecho que porque le pagó a la persona, ahí tiene, o sea, ni las gracias le da, listo, chao, muy bien, o ni dicen bien o mal por su trabajo, o nada, qué sé yo. Entonces se les olvida dar gracias. Y no se nos debe olvidar gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice Pablo. Dentro de nosotros, dentro de la iglesia, ¿cuál es la mejor manera de dar gracias? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de dar gracias acá en la iglesia? Tú como cristiano, ¿qué sería la mejor que podrías hacer? O sea, no solamente es decirlo de palabras, ¿qué podrías hacer para dar gracias? Servir, testimonio, ofrendar, venir a alabar, eso es demasiado importante. Dios espera eso. La mejor actitud de gratitud hacia Dios es alabar, es adorar a aquel que nos dio ese favor, ¿no? Que nos dio su gracia. Hace 8 días, Gina, recuerdo tanto que cuando empezó a predicar, ella contó un testimonio pues, que al principio decía, pero ¿por qué ellos alaban? ¿Por qué cantan? ¿Por qué se vuelven locos? ¿Por qué danzan? ¿Por qué hacen todo eso? O sea, sí, o sea, ella llegó con muchas dudas, pero con el tiempo fue aprendiendo por qué alabamos, por qué adoramos, por qué levantamos nuestras manos. Y es que levantar nuestras manos es como un acto de reverencia y en parte es como un acto de humillación. ¿Se acuerdan? O sea, ¿han visto películas que cuando llegan los ladrones y levanten las manos, ¿cierto? Entonces uno queda, pues levanta las manos. Bueno, en el Chapulín Colorado pasaba otras cosas, él hacía cosas muy locas y bueno, hasta el mismo delincuente levantaba la mano y el otro decía que no, que usted no. Entonces, bobadas como estas pasan, pero levantar las manos es humillarse, en parte es humillarse, o tal vez es un acto en el que tal vez tú no te postras de rodillas, porque se ha perdido un poco la costumbre, a veces como por vergüenza, a veces yo siento que al cristiano le da vergüenza a veces levantar las manos, ¿saben? A veces siento que como que dirán, pero que dirán, no están acostumbrados a esto, pero te invito, si tú no lo haces, hazlo. Levanta tus manos y entrégate en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la prédica. Humilla tu alma, levanta tus manos. Es un acto de humillación y es un acto de reconocimiento, de decir, Señor, este soy yo, acá estoy sin nada, desnudo totalmente delante de ti. Acá me humillo delante de ti y te doy gracias porque siendo inmerecedor de lo que tú me has dado, tú aún así, bajo tu gracia, bajo tu favor, bajo tu amor grande, me lo has dado. Muchas veces no somos merecedores de muchas cosas, de muchos regalos, de muchos obsequios que nos ha dado Dios y aún así Dios nos los da. Nos dio a su Hijo. ¿Qué más grande regalo que ese, verdad? ¿Qué más grande regalo que su Hijo venir al mundo por nuestra libertad, por nuestra salvación? Sí, señora. Así es, así es, así es, sí, señora. Claro que sí. Y debe ser un principio de nosotros, ¿no? Debemos hacer es adorar. Obviamente hay momentos en los que es más fácil adorar que en otros momentos. No siempre llegamos con el corazón abierto totalmente y agradecido. Hay veces es muy difícil dar gracias, porque la misma palabra lo declara, y es que no siempre las cosas son tan bien encaminadas, o no siempre en nuestra vida las cosas marchan muy bien. Qué bueno pues cuando ahí tenemos esas temporadas en las que las cosas marchan muy bien, en las que como empleado mi trabajo va muy bien, mi casa está muy bien, tengo sustento todos los días, hay para el arriendo, hay para el mercado, hay para los servicios. Y qué bueno cuando eso pasa y es muy fácil llegar pues, a la iglesia, a dar gracias, poder traer nuestra ofrenda.
hay salud, hay momentos de paseitos, podemos ir un domingo a almorzar, pero ¿qué cuando no hay eso? ¿Qué cuando entra la escasez? ¿Qué cuando entra la prueba? Pues resulta que en esos momentos también debemos dar gracias. Aun cuando no hay, debemos aprender a dar gracias porque no hay. Así de sencillo. Hay un ejemplo, digamos, si yo quisiera a un indigente, a un habitante de calle, bueno, que yo quisiera, digamos, cada 8 días le voy a decir, vea, yo le voy a dar un dinero para, pues, para su sustento todos los días, puede que no todos los días, cada 8 días le voy a dar. Entonces él pasa por sus 50.000 pesitos, digamos, 100.000 pesitos, y un mes. Resulta que hubo un día que yo no pude darle o no quise darle. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que él tiene el derecho de venir a reclamarme porque no lo hice o porque dejé de hacerlo? ¿Creen que él tendría el derecho de venir y de pronto cogerme la casa a patadas? ¿Usted por qué no me dio mi plata? Si usted me ha dicho que me iba a dar plata pues, cada 8 días, qué sé yo. ¿No creen que muchas veces Dios también está en el mismo derecho de tal vez negarnos una bendición? Tal vez debemos hacer esa introspección y analizar qué he hecho en los momentos de abundancia, qué he hecho en los momentos en los que sí he podido disfrutar de todo. He bendecido a otros, he compartido de lo que me han dado, he sembrado, o por el contrario he despilfarrado, o por el contrario, como el hijo pródigo, cogió su herencia y fue y la despilfarró, se la gastó, se farrió, se emborrachó. Y eso lo ve uno todos los días. Uno en el mundo ve, sobre todo pues a nivel personas que trabajan en mano de obra, qué sé yo, reciben su sueldo y van, y los viernes no rebajan, o los sábados no rebajan su emborrachada, no rebajan ¿sí? Su pochola, se van para la tienda, malgastan. Y no se dan cuenta pues de lo terrible que es esto, del mal que están haciendo a sus hogares. Son hogares que muchas veces se destruyen, que muchas veces viene la desgracia, aún, y eso que tenía la bendición, porque le fue pago, o sea, su paga le llegó, pero despilfarró. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Y Filipenses, Pablo nuevamente, quiero nombrar a Pablo, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13, que todos lo conocemos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un verso bien conocido para todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como les decía, cuando el mismo Pablo dice que demos gracia en todo, es porque debemos dar gracia en todo y en todo momento. No solamente en el momento de abundancia, sino cuanto más en el momento de escasez. Es ahí cuando más debemos ser agradecidos, es ahí cuando más debemos dar gracias a Dios por la prueba. Debemos dar gracias a Dios por la escasez, qué sé yo, debemos dar gracias, pero ante todo debemos ser conscientes y mirar por qué está pasando esto, porque todo tiene un porqué. Toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Y toda acción, toda decisión nuestra tiene una consecuencia, toda, ya sea buena, ya sea mala, toda decisión tiene una consecuencia. Si yo me boto 2 pisos abajo, pues voy a tener una consecuencia. Si yo tomo una decisión errada a nivel familiar, escogí, por ejemplo, por decir algo, escogí mal mi pareja, pues esa decisión va a tomar o va a tener una consecuencia a futuro. Puede que en el momento no, a futuro sí. Invertí algo, no fui sabio, tomé una decisión y esa inversión se perdió. Vienen consecuencias. Todo acto trae una consecuencia. Así como de pronto invertí bien y pues tuve un fruto, invertí sabiamente y fue un fruto pues que fue la
la consecuencia de mi decisión, de haber invertido bien, qué sé yo. Em, entonces, si todo acto tiene una consecuencia, debemos ser muy responsables y debemos ser muy sabios a la hora de tomar decisiones. Hay momentos en los que tal vez el mundo nos pinta pajaritos en el aire y nos ilusionamos y nos dejamos creer, nos dejamos convencer, tal vez no vamos delante de la presencia de Dios y simplemente tomamos decisiones humanas y eso nos puede acarrear mucho dolor, mucho dolor. Y entonces ahí cuando venimos desnudos tenemos que levantar nuestras manos diciendo, Señor, tomé una mala decisión, pero aquí estoy en medio de la escasez o en medio de la abundancia, qué sé yo, cuál sea tu situación, pero debes dar gracias, dar gracias. Y esto nos lleva al libro de Job. ¿Se acuerdan de Job? Yo creo que el pobre Job, yo creo que ha sido sacado al baile en cantidad. Ese pobre fue el trompito de todo el mundo y ha sido motivo de muchas prédicas. Yo me imagino que infinidad en todas las iglesias se ha predicado acerca de Job, acerca de su desgracia, acerca de cómo Dios después lo levanta. Pero como que se nos enseña Él nos enseña mucho de lo que pasa aún en medio nuestro. Yo sé que lo que le pasó a él fue terrible, si uno se pone a leer ahí, la historia de Job, no fue nada fácil, fueron golpe tras golpe. Fue tener en un momento dado toda la abundancia y lo peor, o sea, él se preguntaría, pero ¿por qué si yo te sirvo, Señor, si yo, pues, su corazón estaba sirviendo a Dios? Él personalmente pues tenía a Dios como primera persona, como primero en su vida, y pues era un hombre pues próspero, ¿no? Era un hombre rico, pero de un momento a otro pues obviamente saben lo que sucedió, la historia. Satanás le va, qué atrevido, ¿no? Satanás es bien atrevido. Ah, entonces está muy bien. Entonces tu santico Job te adora. Ah, qué bien. ¿Y por qué no le quitamos a ver si quitándole sigue igual, sigue en la misma actitud? ¿Qué tal si le quitamos esto? Bueno, está bien. O sea, lo que más de pronto lo confronta a uno es por qué Dios permitió esto, ¿no? Yo creo que es una pregunta que uno dirá, bueno, ¿por qué Dios permitió que fuese tocado de esa manera? ¿Sería que Dios quería demostrarle a Satanás de qué estaba hecho Job? Si realmente su amor era por él o por lo que Dios le había dado. Porque es que esto tiene que confrontarnos. ¿Por qué amamos a Dios en medio de la abundancia? ¿Por qué le sirvo a Dios? Porque Él me ha bendecido infinitamente y abrió las ventanas de los cielos y tengo abundancia. Es por esto que creo en Él. Es por eso, o sea, en el momento en que veo todo esto a mi alrededor y digo, bueno, tengo una casa súper bonita, un carrazo, mis hijos están en las mejores universidades, tengo un trabajo súper guau, o si ya no trabajo, pues tengo una pensión que me sostiene. ¿Será que todo esto es por lo cual tú das gracias solamente por esto a Dios y lo amas solamente por eso, por lo que te ha dado? ¿Y qué tal si te lo quita? ¿Seguirías amando realmente a Dios? O sea, ¿lo seguirías con la misma pasión? Si te quita todo de un momento a otro como lo que le pasó a Job. Hay muchos que no lo han soportado. He escuchado de muchos casos de magnates que lo han perdido todo de la noche a la mañana y no han soportado. No lo han soportado. ¿Saben qué han hecho? Han cortado con su vida porque no lo soportaron. Porque humanamente es demasiado para ellos, es demasiada humillación que de un día para otro su familia misma los juzgue y les diga, este no era el que andaba en la camionetaza, este no era el que andaba en el carrazo, el que tal vez muchas veces humillaba a otros y los por debajeaba. No es este el que tenía tanta abundancia, siendo creyentes, porque hay muchas personas que son creyentes, llámese católico, llámese cristiano, llámese lo que sea. Eran creyentes, son personas creyentes y Dios los ha bendecido, Dios ha permitido que tengan abundancia. Pero ¿qué tal si de un momento a otro se le quita todo eso?
se le quite todo, hasta su esposa, hasta sus hijos, hasta que Satanás toque hasta su salud, porque su salud fue tocada, la salud de Job fue tocada. ¿Se imaginan el quebranto de este hombre después de tenerlo todo, no tener nada? Pero ¿sabes qué hizo Job? Es sorprendente, dice la palabra en Job 20, 21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito, aún en medio de no tener nada, así no tengas nada. Adóralo, adóralo. Alábalo, alábalo, levanta tus manos. Dale gracias, sí. Satanás tocó su salud, su cuerpo. Y Jehová permitió que esto pasara porque en parte Dios quiere saber de qué estás hecho, de qué está hecho tu corazón, de qué está hecha tu fe, de qué está hecha el letrero que tú llevas aquí y a veces te jactas diciendo que soy cristiano, pero de qué estás hecho realmente, de qué estoy hecho, de qué estamos hechos, de nuestra fe, de en qué se basa. ¿Realmente amamos a Dios o le alabamos cuando Él nos da muchas cosas, cuando Él nos tiene en una buena posición? ¿Y qué cuando nos lo quite? ¿Qué cuando tal vez Satanás, porque Satanás lo hace? A Pedro ¿se acuerdan? Que el Satanás mismo le dijo, o Jesús mismo le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. ¿Se acuerdan de eso? Después de que Pedro le había dicho, contigo en las buenas, contigo en las malas, y nunca te negaré. Pues, ¿qué pasó con Pedro? Pues lo negó. 3 veces lo negó. Y eso nos pasa muchas veces. Muchas veces renegamos cuando en medio de esta escasez nos confrontamos y decimos, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te alabo? ¿Por qué si soy ministro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veo a otros tal vez impíos que ni siquiera van a la iglesia, que ni siquiera creen en ti? ¿Por qué los veo prosperando más? ¿Por qué los veo en medio de la abundancia? Pero es que es necesario, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el desierto es donde conocemos a Dios y en donde podemos escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel fue llevado al desierto, ¿se acuerdan? ¿Y saben cuánto duró? ¿Se acuerdan? 40 años, generaciones pasaron. ¿Por qué? Porque se regó el agua. Gracias, porque no supieron dar gracias, mis hermanos. Fue un pueblo desagradecido, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando confrontaban a Moisés y le decían, para esto nos trajiste aquí al desierto, para morirnos de hambre? ¿En serio? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Lo confrontaron, qué duro es esto, qué duro saber que el pueblo escogido, saber que Dios les hablaba, que Dios se mostraba, que Dios, o sea, de pronto hoy día es un poco más difícil porque pues en ese momento Dios hablaba de una manera diferente, ¿cierto? En ese momento pues nos habla de una manera diferente. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no vio, pero creyó, ¿cierto? Bienaventurado. Y nosotros hemos creído. Pero no podemos creernos más que ese pueblo. Porque a veces decimos, uy, sí, qué pueblo tan paila, diría Sebas, qué pueblo tan paila. O sea, no, yo no haría eso. Pero es que nosotros no hemos vivido lo que Dios tuvieron que vivir. Una cosa es estar aquí en el fresquito, en la iglesia, bajo techo, con todo. Gracias a Dios nos ha bendecido por los instrumentos. Gracias a Dios tenemos unos malos músicos, pero bueno, ahí charrasquean y ahí le hacen y tienen su corazón dispuesto. Y muchas veces pasan cosas y la batería se me desbarata y bueno, qué sé yo. Tantas cosas que se nos totea la cuerda. Pero bueno, mal que bien lo tenemos todo ahí, todo dispuesto para poder llegar un domingo. Y tenemos la libertad hasta de llegar tarde. Muchas veces llegamos 1 hora tarde y bueno, si se pudo bien, si no se pudo también. Y bueno, como lo tenemos todo ahí, pues chévere. Qué fácil es hacerlo de esa manera.
Pero qué difícil era en ese momento, porque es que el pueblo era grande. No sé en ese momento cuántos miles de personas fue con las que tuvo que lidiar Moisés, pero fue un gran pueblo, grandísimo. Y tenerlos que llevar por el desierto y tenerles que explicar, vean, hijitos, esto pasa por esto, por esto, por esto, porque es que no podemos seguir viviendo en el mundo, no podemos seguir viviendo allá en Egipto, gobernados por el faraón, gobernados por su idolatría, por sus dioses paganos. Dios quiere sacarnos, Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo apartado de todo esto, un pueblo que le crea, un pueblo que le escuche. Dios quiere hablar con ustedes, hijos míos. Entonces Dios los lleva al desierto a pasar hambre, tal vez el calor, el sofoco, bebés, imagínense las mujeres gestantes con sus bebés en medio de todo esto. Y aún en medio de todo esto, pues Dios los sustentó. Dios los sustentó, mandó la nube para cubrirlos del calor, mandó golpear la peña para que saliera agua, que tenían hambre, entonces mandó las codornices, mandó el maná, entonces tenían que comer todos los días maná, soufflé de maná, jugo de maná, sopa de maná, que es tan nutritiva. Entonces, yo no me imagino a Gabriela que a veces se pone necia, teniéndolo todo, porque los niños son bien necios, ¿no? Y a veces no valoran lo que tienen de verdad. Y uno dentro de todo se lo dice, mi amor, o sea, valora, mira que hay niños que están en la calle con hambre, y tú tienes ahí todo y lo desperdicias, a veces coge los ponquecitos y encuentra uno el ponqué regado por todo el piso y las envolturas. Es terrible, entonces empieza la peleadera con la mamá, entonces, mejor dicho, eso es terrible. Lo que somos sus papás, más o menos entendemos lo que sucede, y muchas veces nos pasa a nosotros eso, despilfarramos y malgastamos y no agradecemos y no damos las gracias cuando estamos en medio de esta abundancia. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, fueron desagradecidos, y entonces empezó la queja. Y lo contrario a dar gracias y lo contrario a adorar es eso, es la queja. Entonces ya no era la alabanza, sino la quejabanza. Entonces se quejaban por todo. Entonces Dios tuvo que esperar a que ellos aprendieran la lección. Y nosotros necesitamos aprender la lección. Por ahí dicen que a los niños hay que criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. ¿Se han escuchado ese dicho, con un poquito de hambre y con un poquito de frío? Precisamente por lo mismo. Porque en medio de la enfermedad es que valoramos la salud, ¿cierto? Porque en medio de la escasez valoramos la abundancia. Porque en medio del hambre valoramos cuando tenemos la barriguita llena. Es la única forma. La vida tiene que darnos esa lección. Dios permite cosas en nuestra vida porque Dios tiene que ponernos en cintura y ajuiciarnos, porque muchas veces somos necios. Y nos pasa esto, lo que le pasó al pueblo de Israel. Fueron necios, no entendían que Dios los había liberado. Tal vez Dios nos trajo al cristianismo, nos permitió entender yo llevo desde los 20 y algo caminando en el cristianismo, como desde los 22, 23 años. Y pues sí, Dios me sacó de ese mundo en el que vivía, un mundo vano en el que Él no estaba presente. Y tengo que decir que Dios me ha permitido pasar por momentos duros, por pruebas muy duras. Pruebas de escasez, pruebas de amenazas de embargo, en el que tiene uno, dos, tres empresas detrás de uno, y no precisamente para ofrecerle trabajo, sino dos, tres empresas dispuestas a coger como el devorador y comérselo a uno, porque esas son las empresas bancarias, son terribles, están dispuestas a devorarlo a uno. Entonces, Dios ha permitido todo eso, pero dentro de todo eso, Dios ha ido formando un carácter. Al principio, debo confesarles, a mí me daba pena decir que yo era cristiano. A mí me daba pena decirle a alguien, oye, Dios te bendiga. Si le digo eso, dirá que soy cristiano. Porque yo apenas, claro, mis amigos todos mundanos, todos de rumba, de pola,
Sí, o sea, de rumba por un sábado por la noche y de irnos al otro día a jugar micro y tal vez a seguirla y hasta atentando con la salud. Yo me acuerdo una vez me acuerdo que me dieron mucho whisky en una fiesta y al otro día en la madrugada había un parque al frente, una cancha de fútbol y nos fuimos, sacaron un balón y nos fuimos a jugar. Bueno, en esa época estaban de moda las botas texanas, ¿se acuerdan? Bueno, a los que estaban en mi época, bueno, aquí hay muchos jóvenes que no lo vivieron. En esa época estaban de moda las botas texanas y yo jugando fútbol a las 6 de la mañana, trasnochado, con licor en la sangre. Dios. Y más encima tenía que ir a trabajar, eso fue un domingo y ese domingo, bueno, les digo porque en esa época me estaba yendo muy bien, me estaba yendo muy bien. No que en este momento no me esté yendo bien, gracias a Dios me va muy bien. Pero pues uno soltero, sin obligaciones, recibiendo mucha plata, malgastando a cinco manos. Y ese día tenía que hacer un trabajo y recuerdo tanto que como hace el mediodía estaba yo haciendo el trabajo y me empezó un tic acá en el corazón y me empezó la tembladera. Era una vaina terrible. Yo dije, miércoles, esto está grave, esto no me gusta para nada. Y empieza es como una ansiedad maluca. Y es que uno, de verdad, en el mundo hay muchos excesos. Uno se excede, el cuerpo se excede en muchas cosas. Y Dios permitió, pues gracias a Dios me sacó yo era una llaga podrida, decían por ahí. Dios me sacó de ese mundo, me trajo a vivir en su mundo, en su verdad. Y doy gracias a Dios por eso. Y Dios ha ido formando un carácter, Dios ha ido fortaleciendo áreas que tal vez en el principio pues no eran tan fuertes, obviamente, en fe, en mansedumbre, en esto, en aprender a dar gracias, como dice Pablo, en decir, estoy acostumbrado a tener contentamiento en medio de la escasez y también en la abundancia, y también en el hambre, y también cuando he tenido la oportunidad de comerme una bandeja paisa así grandísima, unos espaguetis deliciosos, una mojarra así, pues, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, porque Dios nos da la oportunidad de las dos cosas. Y las dos cosas son necesarias, porque pues no toda la vida tampoco vamos a pasarla como arrastrados pues en medio del hambre, porque no, Dios no nos trajo a eso. Y Dios nos sacó al pueblo de Egipto para que vieran como arrastrados. No, Él les prometió una tierra que fluyera leche y miel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Él les prometió eso? Y ¿sabes qué? Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene esa tierra para ti. Pero ¿qué estás haciendo en este momento cuando no estás disfrutando de esa tierra? ¿Estás creyéndole a Dios o estás dudando de Él? ¿Sabes? La duda es tan fuerte como la fe. La duda es tan fuerte como la fe. Tú puedes tener una fe muy grande, pero ¿saben? Un puntico de duda puede estar dañando tu fe. Tu gran fe, esa fe que decías, no, sí, con el Señor para las buenas y para las que sea, Señor. Y sí, voy a caminar contigo. Y tengo la fe y tú me vas a bendecir. Pero sabes, hay veces que ¡tin!, llega un puntico de duda. ¿Cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitín leuda toda la masa. Y entra la duda en tu corazón. ¿Será que sí, Señor? Máxime cuando sabes que no eres perfecto. Máxime cuando sabes que eres un pecador, que has fallado, que muchas veces le dijiste, Señor, contigo en las buenas y las malas y me voy a apartar del mundo. Cuando de pronto llega y pum, caes en pecado. Algo pasa, la embarraste. Entonces empieza Satanás, ay, no que no quieras tan fuerte. Ahora, ¿qué va a hacer tu Dios contigo? Eres un pecador, eres un impío. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir así, en esa situación? En esa mentira que estás viviendo, esa vida oculta que tal vez muchas veces llevamos allá por dentro. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? Entonces empieza Satanás a trabajar allá, a sembrar la duda, ¿cierto? Cuidado con eso, mis hermanos. No permitas que Satanás siembre la duda en tu corazón. Dios está dispuesto siempre a recibirte con brazos abiertos.
Así cuán grande fue su amor, fue allí en la cruz del Calvario. Amén. Él con los brazos abiertos te está esperando. Igual debemos aprender y en medio de ese desierto debemos también confrontarnos. Decir, primero dar gracias, bueno, es lo primero, ¿no? Aprendimos que debemos dar gracias en medio del desierto y pues es lo que Dios espera. Segundo, debemos preguntarnos qué. Primero, pues adorar en medio de la situación. Después debemos preguntarnos qué. ¿Qué me quiere enseñar Dios en medio del desierto? ¿Qué me quiere hablar Dios? Amén. Porque el desierto bíblicamente significa el lugar donde Dios nos habla. Por eso les decía hace rato. Dios tiene que muchas veces llevarnos allá al desierto para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Porque tal vez en medio del bullicio, de la abundancia, muchas veces no escuchamos la voz de Dios y no le entendemos. Debemos pasar por esto, debemos entender, debemos escuchar la voz de Dios. Es importante escucharla a Dios y saber por qué camino nos está llevando y por qué nos permite pasar por este desierto o por esta necesidad. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto mismo o esto también segará. Toda acción tiene su consecuencia. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Cuidado con lo que sembremos. Cuidado con lo que estás sembrando en tu vida, en tus hijos. Ten cuidado con lo que estás sembrando en tus hijos, porque sabes, en el futuro tus hijos van a darte de lo mismo que tú tal vez le estás dando en este momento. Cuidado con lo que le siembras a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos. Amén. Cuidado con lo que sembramos. Y esa es la pregunta por la cual que tenemos que hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Hay alguna raíz de pecado allá? ¿O hay alguna raíz de duda? ¿O hay cosas que hemos dejado de hacer? ¿O hay cosas que hemos hecho que no debíamos haber hecho? Siempre hay un por qué. Siempre hay un qué, que es lo que Dios nos quiere enseñar en medio de cada situación. Y un por qué. ¿Por qué me está pasando eso? Entonces ahí es donde tenemos que confrontarnos. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede a mí esto? Amén. Y es que hay veces que dejamos puertas abiertas sin darnos cuenta. A veces hacemos alianzas, muchas veces con amigos, perdón. Muchas veces con el mundo no nos damos cuenta y terminamos haciendo alianzas laboralmente, sentimentalmente. Muchas veces estamos ligados a personas que no edifican nuestras vidas, personas tóxicas, personas que nos afectan. Hay relaciones que nos pueden estar afectando y que sin darnos cuenta son esas zorras pequeñas que están allí como carcomiendo el cultivo y como sembrando la duda. Muchas veces llegamos todos llenos de fe y nos encontramos con un amigo de toda la vida y es el amigo más pesimista de este mundo. Entonces, y él como yo siempre tengo una frase que aprendí hace mucho tiempo. El pesimista dice, no, esto no puede estar peor. En cambio el optimista dice, sí, esto sí puede estar peor. Como raro, ¿no? Eso no puede estar peor. Y el otro le dice, sí puede estar peor. El otro es más optimista todavía. Y en lugar de llegar nosotros a empaparlo de la fe, de que no, este domingo aprendí que Leonardo me dijo tal cosa, entonces no, amigo, cuando salimos de la charla, no, esto sí puede estar peor, Señor, esto va de mal en peor, nuestra Colombia va de mal en peor, Dios mío. Entonces, tengamos cuidado con eso, de que no se nos siembre la duda. Nosotros tenemos que ir a sembrar la fe en las personas, decirles, mira, o sea, sí se puede, sí hay un Dios, sí hay un futuro, sí hay una esperanza para la humanidad. Y eso fue lo que vino Jesús a sembrar en nosotros, esperanza. Sí hay una esperanza. ¿Qué importa que el mundo se acabe? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, que vino el asteroide y ¡boom! Se acabó todo el mundo. Pues qué dicha, nos vamos delante de la presencia de nuestro Dios, mis hermanos, y se acabó esta vaina y pare de sufrir, como dirían los de la oración fuerte del Espíritu Santo. Pare de sufrir.
Esa es nuestra esperanza y esa debe ser nuestra esperanza, nuestra fe. Lo que pase aquí en el mundo, lo que vivamos en el mundo, eso es algo que pasa, es algo pasajero. Son momentos. No te quedes ahí. Pon la fe en la cruz, pon tu visión en la cruz, pon tu visión allá adelante, allá en la eternidad. Debes sembrar ahí. Acuérdate que todo lo que siembres lo vas a cosechar. Siembra en este momento en el reino. Amén. Y da gracias por eso. Amén. Da gracias por eso. Y tal vez cuando nos confrontemos o cuando ya para terminar, la palabra de Dios, muchas veces bueno, sí aceptamos que hay errores en nosotros, que erramos el blanco, dicen porque por ahí, que ya no se llama pecado, sino errar el blanco. Entonces, debe venir arrepentimiento, ¿no? Si ya Dios te llevó al desierto y ya tú entendiste, mira, hijo, lo que pasa es esto. No te estás portando bien, estás siendo necio. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? No puedes seguir en la misma situación, ¿verdad? Dios sí tiene Dios sí tiene una promesa muy grande para ti, pero ojo, no podemos seguir en nuestro pecado. ¿Qué pasó cuando le trajeron a la mujer adúltera a Jesús? Cuando todos la juzgaban, exacto. Cuando se la tiraron ahí, claro, pues ellos también tentando, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer Jesús, a ver cómo va a aplicar la ley en este caso. La vamos a apedrear. ¿Qué vamos a hacer con ella? Era una pecadora. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Primero, que tire la primera piedra. Tremendo, yo creo que fue un baldado de agua fría. Porque uno es bueno para juzgar muchas veces, ¿cierto? Aún aquí en la iglesia muchas veces juzgamos muchas cosas, criticamos muchas cosas. Criticamos no sé, la forma en que se hacen las cosas. No somos humildes en aceptar que pues si hay servidores son humanos, se equivocan. Somos eso, somos una iglesia de imperfectos. Por ahí dicen que la iglesia es un hospital de enfermos. Eso somos, esa es la iglesia. No pretendamos llegar a una iglesia perfecta, mis hermanos, porque no la van a encontrar. Tú te puedes ir de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y no vas a encontrar una iglesia perfecta. No la vas a encontrar, no la hay. Simplemente a Dios le plació, en su eterna misericordia, escogernos a nosotros, así como escogió ese pueblo imperfecto allá en el desierto, que lo sacó para que ellos fueran el legado de ahí para adelante. Imagínense la responsabilidad que dio al pueblo de Israel, porque ellos eran su pueblo escogido, personas imperfectas, personas paganas muchas veces, personas incrédulas tal vez. Nosotros muchas veces caemos en eso. Pero Dios le plació escogernos así somos nosotros, somos imperfectos. El único perfecto es Él, afortunadamente. Y tenemos nuestra esperanza en Él. El único santo es Él. Amén. Entonces, siendo imperfectos, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestra culpa, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 7, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Porque pues en medio de la prueba uno está triste, ¿cierto? Uno no está uno no está, pues... No estoy en el momento en el que todo es gozo y todo es furor y la sonrisa a flor de piel. No, hay veces que estamos apocados y estamos en nuestro corazón y nuestro espíritu está dolido. Y lloramos y nos entristecemos. Pero miren lo que dice la palabra. Esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Amén. Para salvación. 2 Corintios 7:10. Lo vuelvo a leer, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ese es el arrepentimiento que debe haber en nosotros. Si realmente reconoces que hay faltas en ti, que hay cosas en ti que debes cambiar, hazlo. Ve delante de Dios. Así como Jesús, volviendo al pasaje de la mujer prostituta, que le dijo, vete y no peques más. Pero la salvó de que la apedrearan, le dio una segunda oportunidad y Dios hoy te está dando una segunda oportunidad, o tal vez una tercera, una cuarta, una quinta, tal vez hoy sea la 100ª oportunidad que te da, pero te la está dando. Todos los días, cuando nos levantemos, es una nueva oportunidad.
tal vez la milésima oportunidad que nos da, porque todos los días fallamos. ¿Quién está libre de pecado acá para que tire la primera piedra? Ninguno, todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, lo dice la palabra de Dios. Debemos reconocer nuestra falencia, pero debemos reconocer que somos fuertes en Él. Nuestra debilidad humanamente está ahí. Humanamente somos finitos, somos limitados, pero en Él no. En Él no somos limitados, en Él somos infinitos. Y eso es lo que quiero, o que Dios quiere que entendamos hoy, que en Él somos fuertes. Por eso debes acercarte cada día más a Él y escudriñar su palabra, escudriñar lo que Dios tiene para ti. Estás en el desierto, abre la palabra, escudriñala, léela, porque es la manera en que Dios te va a hablar y vas a entender muchas cosas. Amén. Y la segunda parte del versículo dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque es esa tristeza pasajera y es ese, dice que la tristeza del mundo es como cuando yo siento como un sentido de remordimiento, se me había ido la palabra. Eso es cuando un perro lo muerde a uno 2 veces, ¿verdad? Remordimiento. No, ese es un chiste de la chilindrina. El remordimiento. Eso es. Es como un perro que nos muerde y ya se sanó y listo, chao, suerte, ya no pasó nada. Pero no pasó nada aquí en mi corazón. Tal vez dejó ahí porque el pecado deja cicatrices. Pero no hay ese real arrepentimiento, ¿cierto? No lo hay. Tal vez nos damos golpes de pecho en el momento, pero no hay un real arrepentimiento y sería como la prostituta. Vete y no peques más, pero se fue, la salvaron y siguió pecando. Entonces ahí sí, complicado el tema, muy complicado. Esa es la tristeza que el mundo ofrece o que el mundo produce en ti, en tu corazón. Amén. Entonces, demos gracia en todo. Demos gracias a Dios porque nos permite confrontarnos, porque nos permite momentos de dificultad, porque nos permite momentos de abundancia. Gracias a Dios por lo que nos da, gracias a Dios por lo que no tengo hoy. Gracias, pero voy a trabajar porque mañana lo voy a tener con la promesa de Dios, porque aunque soy débil, la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Amén. Porque somos fuertes. Comunidad Mosaic es una iglesia fuerte. Tal vez seamos pocos, o tal vez como dicen muchos, no somos muchos, pero somos machos. Amén. Y muy machos somos nosotros. Amén. Apláudale a Dios. Amén. Somos machitos. Nada de sustico, nada de miedito. Ponte en pie, mi hermano, mi hermana. Demos gracias a Dios. Quiero que hoy tengamos actitud de humildad, de dar gracias a Dios, de preguntarle a Dios por qué y para qué estas situaciones. Que Él nos enseña, que no nos dejemos llenar del negativismo de muchos en el mundo, sino que por el contrario podamos al contrario, llevar esa palabra de ánimo a muchos que están allí, tal vez al punto del suicidio, mis hermanos. Hay muchas personas que no soportan la situación y lo peor de todo es que no tienen un Salvador y el mundo necesita esa esperanza, el mundo necesita un Salvador, el mundo necesita ver esa luz, ese brillo y saber que pueden venir tiempos mejores y que van a venir tiempos mejores. Amén. Señor, te doy gracias por esta preciosa iglesia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, 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 Señor. Queremos tener una actitud, Señor, de adoración, una actitud de exaltación a ti, de reconocimiento a ti, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos guía. Permítenos, Señor, conocerte más y más, de escucharte más y más en el desierto, Señor, de entender tu propósito, de saber por qué nos has traído hasta este punto, Señor. Permítenos entendernos, no queremos ser necios, no queremos ser como esos niños necios, Señor, que hacen las cosas y no comprenden y no entienden el porqué de las cosas. Queremos ser maduros, Señor, en cada situación, que en cada momento te podamos exaltar, que en cada momento te podamos
dar lo mejor de nosotros, que por más que vengamos destruidos, rotos, Señor, podamos adorarte con brazos levantados a ti, con manos levantadas a ti, Señor, humillándonos delante de ti, reconociendo que eres tú nuestro Hacedor, que eres tú nuestro Salvador, que eres tú, Señor, nuestro camino, nuestro todo, Señor, y que no hay otro aparte de ti, Señor. Gracias porque cuando te fuiste, nos dejaste a tu Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos redarguye, que nos toca, que nos arrulla, que nos da esperanzas, que nos da palabras, que nos guía, que nos enseña. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu preciosa iglesia en la cual habita tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta esposa hermosa que es la iglesia, Señor, la esposa de Cristo. Gracias por dejarnos ese legado, Señor, por dejarnos tu palabra, enséñanos a escudriñarla, Señor, a no flaquear en nuestra fe, Señor, y que si hay un ápice de duda, Señor, que la podamos detectar y sacarla de nuestras vidas, Señor. No queremos dudar, no queremos ser como la ola que va y viene, Señor. Queremos ser como la roca, estar fundados en la roca, Señor. Que por más que no tengamos la abundancia que tal vez anhelamos tener en medio de la escasez, tal vez en medio del hambre, podamos adorarte, podamos exaltarte y reconocerte, Señor, como el Dios, como el Señor, como nuestro Hacedor, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Muchas gracias.